10.000 con Jesús, sacerdotes. En este cuarto y último domingo de Adviento, la Iglesia nos presenta lecturas que nos abren al misterio profundo de la Encarnación y que nos dejan conocer el designio de Dios que será claramente expresado en esta Navidad. Empecemos con la lectura del segundo libro de Samuel, ubicada en la primera lectura. Este libro nos presenta una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento. Junto con aquella de Isaías 7:14, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, esta consiste en la profecía mesiánica más grande que puede haber. David se encontraba ya instalado en su palacio, se encontraba ya completamente en paz, con un reino pacificado después de haber logrado una gran expansión territorial. Y el Señor le había concedido, como dice la lectura, descansar de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey, dándose cuenta de que está en paz, también cae en cuenta que él tiene una casa de cedro, mientras que el arca sigue alojado en una tienda de campaña, es decir, que no tiene una casa para Dios, un templo para Dios, que parte de lo que él considera importante para su reino es poder tener un templo digno, no solamente para efectos de que Dios conozca, de que Dios pueda tener un lugar de culto que sea agradable y decoroso, sino también como una especie de signo de poder. El profeta Natán le dice, bueno, me parece muy bien, anda y haz todo lo que te dicte tu corazón, pero se lo dice sin haber consultado con Dios. Y el Señor le da un mensaje a Natán para que le diga a David. Básicamente el mensaje que Natán le debe dar a David es el siguiente. ¿Crees que tú me vas a construir una casa a mí? Yo soy el que te he hecho, el que te he sacado de detrás del rebaño y el que te he dado un pueblo, el que te he constituido como rey de Israel. Entonces tienes que saber que tú no tienes el poder para hacerme una casa a mí. O sea, el Señor le recuerda a David que él no está por encima de Dios, sino Dios por encima de él. Pero, a su vez, le promete algo muy importante. Yo te hago saber que te haré una casa a ti. Aquí nos encontramos con un juego de palabras con la expresión bet, que significa casa. Es decir, David quiere construirle una casa al Señor, un bet para el Señor. Sin embargo, es el Señor quien le promete que le construirá una casa a David, una bet a David. ¿Y esto por qué? Porque el significado de la palabra bet no solamente significa casa, morada, sino también dinastía. Entonces es aquí donde el Señor le promete que le construirá una bet, una casa a David, una dinastía que será eterna y que nunca será quitada del predominio sobre la casa de Israel. Por lo tanto, es una promesa muy fuerte de una permanencia de la dinastía davídica. ¿Cómo se cumple esa promesa? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, en ese momento no queda de ningún modo claro. El apóstol San Pablo, hacia el final de la carta de los Romanos, que hemos escuchado, que escucharemos este domingo en la segunda lectura, recuerda que este misterio ha permanecido oculto durante mucho tiempo, pero durante siglos, pero que ahora ha sido manifestado por las Sagradas Escrituras. Es decir, el misterio de cómo Dios reina sobre Israel, cómo va a ser ese reino definitivo de Dios sobre Israel, ha permanecido oculto durante mucho tiempo y solamente ahora ha sido revelado. ¿Cómo ha sido revelado ese misterio? Es precisamente el Evangelio que nos ocupa este domingo. Leemos efectivamente el Evangelio correspondiente a la Encarnación. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Aquí, efectivamente, se nos explica el momento en el que Dios asume definitivamente el reinado sobre Israel y el Mesías comienza a existir en medio del pueblo. Y Dios lo hace de una manera completamente fiel a todas sus promesas, cumple aquello que ha prometido, da a David un descendiente que reinará para siempre, pero a su vez de manera completamente nueva, sobrepasando
toda imaginación, todo lo que el hombre hubiese podido imaginar o concebir. Vamos a ver algunos detalles de este texto que conocemos también, el texto de la Anunciación y Encarnación. En el 6º mes del embarazo de Isabel, fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y fue enviado a una virgen, fue enviado a una parcenos, es decir, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. El nombre de la Virgen era María. Aquí ya encontramos cómo es tan importante la virginidad de María que se resalta en 2 ocasiones dentro de un mismo versículo, dentro del versículo 27. Ahora, lo más interesante comienza cuando llega el ángel a la presencia de María. Entró donde ella estaba y le dijo: Jaire, que jaritomene, o Kyrios metasú, alégrate, aquella que ha sido llenada de gracia, el Señor está contigo. Aquí hay un detalle muy importante. Este Jaire, este saludo, significa literalmente alégrate, y es un saludo convencional en los griegos. Por eso ha sido traducido como salve, el saludo convencional de los romanos. Pero aquí el alégrate es mucho más que un mero saludo convencional. ¿Por qué? Porque cada vez que el ángel se presenta en estos primeros capítulos de Lucas, trae un mensaje de alegría. Así se lo hace saber a Zacarías, que el niño que va a nacer, y refiriéndose a Juan, será causa de gran alegría para todo el pueblo. Así se lo hace saber a los pastores, cuando les anuncia una gran alegría, les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Por lo tanto, aquí, cuando el ángel le dice a María, alégrate, no la está simplemente saludando, la está invitando a la alegría. María desarrollará esta invitación cada vez más hasta el punto que en su Magnificat explota en un gozo inmenso. Por eso el misterio que estamos empezando a vislumbrar, el misterio de la Navidad, es un misterio de una alegría infinita. Alégrate, que jaritomene, aquella que ha sido llenada de gracia. Es tan importante esta expresión que efectivamente apenas le anuncia el ángel su misión a María, le vuelve a repetir: has hallado gracia delante de Dios. Por lo tanto, lo más importante de María es que ha sido mirada por Dios para ser llenada de su gracia. Y esto ya en el pasado, por eso este texto es tan importante en la explicación del dogma de la Inmaculada Concepción. Alégrate, aquella que ha sido llenada de gracia. Es interesante porque casi que el nombre que Dios le da a María, recordemos que aquí estamos delante de un relato de vocación, no solo un anuncio, sino una vocación. Dios llama a María a ser la madre de su Hijo y le da un nuevo nombre, como ocurre con frecuencia en las vocaciones. Es decir, no la saluda el ángel, hola María, alégrate María. Le dice, alégrate llenada de gracia, alégrate llena de gracia. Es como que si el nombre que Dios le ha dado a María es llena de gracia. Y luego le dice, el Señor es contigo, o Kyrios metasú. Es decir, le anuncia, le recuerda que Dios la acompaña inmensamente y que nunca la abandona. María se turba al escuchar estas palabras. Efectivamente, para María representa un gran asombro que Dios la salude con palabras que para ella son tan grandes, ¿no? Le asegura que está llena de la presencia de Dios. Y junto con este asombro, que es una respuesta emocional, tiene una respuesta también racional. Se pregunta, reflexiona, se cuestiona. El verbo usado es el verbo dialogizomai, o sea, se considera qué significa semejante saludo. Pero el ángel comienza a explicar más qué es lo que le está diciendo y qué es lo que le está pidiendo. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Está el elemento de la ausencia del temor, elemento propio de muchísimas vocaciones, ¿no? No temas, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Es decir, porque es Dios quien te está pidiendo algo, eres el principal protagonista. Y a continuación se formula la misión de María. La misión de María es que concebirás, y aquí que concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
La misión de María consiste entonces, en primer y especialísimo modo, en ser madre de un niño que llevará por nombre Jesús, como sabemos bien, que significa Dios salva. Pero a continuación el ángel da las características que este niño va a tener. Este niño será grande. Lo primero que el ángel le dice es que será grande, será megas, ¿no? Será alguien grandioso. No se trata de una persona más, no se trata simplemente de un eslabón más en la historia de la salvación. Es alguien que será grande. Es más, será llamado Hijo del Altísimo. Por lo tanto, su grandeza no consistirá en cualidades humanas, sino en pertenecer a la esfera de lo divino. Y a continuación expresa en el versículo 33 cómo la misión de este niño va a ser la misión mesiánica. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Se repite 2 veces la misma idea, eternamente y sin fin, y la casa de Jacob. Es decir, se expresa que este niño que va a nacer será ni más ni menos que el Mesías. Ahora bien, la misión que Dios le da a María es una misión inmensa. En esta misión se le asigna ser madre de un niño que será grande, y será grande porque pertenece a la esfera de lo divino, será llamado Hijo del Altísimo, y porque tendrá un reino mesiánico sin fin. Ahora bien, ya como sabemos, el Salmo 110 ya nos recuerda que el Mesías es conocido en cierto modo como Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, de manera, digamos así, nominal, de manera como en figura, ¿no? En el sentido de que Dios es para él como un padre, tal como se anuncia efectivamente en la profecía de segunda de Samuel, ¿no? Yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. Pero aquí no se trata simplemente de una comparación. Dios va a querer a este rey como si fuera su hijo. Y esto queda patente inmediatamente. Como es frecuente en toda vocación, María abre su corazón y le hace saber a Dios o le expresa a Dios sus preocupaciones a través de una pregunta. María le dice al ángel: ¿de qué modo se hará esto, puesto que no conozco varón? En primer lugar, María no está dudando en ningún modo de lo que el ángel le dice de parte de Dios, sino que quiere saber en profundidad cómo será posible este llamado, debido a que ella por sí sola no puede ser madre. Y hasta ahora el Señor no le ha hecho saber nada con respecto al Padre. Es verdad que ella se encuentra desposada con José, pero también es verdad que en términos usuales este anuncio había debido ser hecho no a la madre, sino al padre, tal como ocurre con Zacarías. No es a Isabel que Dios le hace saber que va a ser madre del precursor, es a Zacarías. En este caso se lo pregunta a María, que se encuentra así desposada, pero que además, como sabemos bien según la tradición, le ha entregado todo su corazón a Dios y le ha entregado a Dios su propósito de virginidad. Por eso María se pregunta: ¿cómo va a ser esto, puesto que yo no conozco varón? Es decir, me lo pides a mí, que soy mujer, y además habiendo hecho pues una entrega total de mi vida, una dedicación al Señor, que entiendo me ha pedido que permanezca virgen. Con estas inquietudes en su corazón, pidiendo al Señor luz para saber cómo es posible que estas dos cosas se junten, María pues abre su corazón, y entonces es cuando el ángel le dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y como prueba le da el hecho de que Isabel, aun siendo mayor, se encuentra ya encinta. Entonces el ángel le ha dado a conocer cómo será esto, cómo es posible, pero al hacerlo le hace saber que este niño no solo será llamado Hijo de Dios, sino que realmente es Hijo de Dios, porque es Dios quien toma parte en su concepción por parte del Espíritu Santo. Y entonces María comprende cómo es posible conjugar aquel llamado que siempre ha experimentado a la virginidad y este nuevo llamado a la maternidad, y una vez
que se une el designio de Dios en su mente y en su corazón, María sin ninguna duda dice: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y en ese momento cambia todo, absolutamente todo. Aunque externamente en aquel pueblo de Nazaret y en el mundo entero todo parece seguir igual, todo ha cambiado porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre. La alegría ha comenzado a existir en la tierra. Y esto es posible gracias a la acción infinita de Dios y al sí de una pequeña mujer. También hoy el Señor tiene el mismo poder para actuar en nuestras vidas, pero necesita de nuestro sí. Nosotros tenemos el ejemplo de María, tenemos la gracia de siglos de experiencia de fe que nos enseña que Dios realmente actúa con fuerza y poder cuando le dejamos trabajar en nuestra existencia. Pues digamos que sí, permitamos que Dios se encarne en el hoy de la historia a través de nuestra vida y de nuestras obras. Que Dios los bendiga.